El día de hoy quiero hablarles sobre un acto brutal y violento no puede quitar el cielo prometido. En el video anterior yo había hablado sobre Abel y Josías, quienes habían agradado a Dios, murieron violentamente, brutalmente y prematuramente. El día de hoy también quiero hablarles de los cristianos que murieron en persecuciones. En la historia de la iglesia primitiva se nos habla de cómo ellos fueron perseguidos por los romanos y fueron perseguidos porque ellos no adoraron a los dioses de los romanos, no adoraron a los reyes, a los emperadores de esa época. Y entonces fueron perseguidos y fueron llevados a los coliseos donde habían muchos leones hambrientos y los devoraban. Fueron torturados, fueron también crucificados, fueron decapitados y hasta quemados vivos. La Biblia no nos habla en concreto cómo murieron todos ellos, pero la historia sí nos dice que Pedro y su hermano Andrés fueron quienes murieron crucificados. Pablo murió decapitado, Tomás fue perforado por lanzas, Bartolomé fue desmembrado vivo, Mateo asesinado a espada y Jacobo fue lapidado, le echaron piedras y así murieron, según la historia, todos aquellos discípulos del Señor. Juan, él murió en vejez, pero estuvo encarcelado. Entonces podemos saber que existió en la iglesia primitiva cómo brutal y violentamente ellos murieron. También podemos hablar de el siglo XX, el comunismo, donde más de 100,000 cristianos, más porque no tienen números exactos, se estiman que es más de 100,000 cristianos murieron por el comunismo, por el nazismo, 6 millones de judíos nada más, pero se estima que la suma, el número es más alto porque hay muchas más personas que murieron, como por ejemplo aquellos que tenían discapacidades, aquellos que profesaban otras religiones, aquellos que eran personas que tenían relaciones con el mismo sexo, etcétera. Entonces, podemos nosotros conocer, claramente podemos conocer que hubieron por la historia muchísima gente que ha muerto. Pero también podemos hablar no solo del comunismo y del nazismo, sino que actualmente los creyentes en Irak, en Siria, en Pakistán y en Nigeria enfrentan violencia extrema por los grupos que asesinan a los creyentes. Necesitamos levantar nuestra oración por aquellas personas que están en peligro, pero que aún así desean estar exclusivamente en esos lugares para seguir proclamando la fe de Jesucristo y están decididos a morir por Él. Los terroristas también, aquellos terroristas que son los grupos extremos, aquellas personas que atacan, bombardean, que masacran a los creyentes durante sus celebraciones en los templos o inclusive a los principales ministros creyentes. Estamos hablando de una lista de situaciones de la historia de cómo han atacado a los creyentes brutal y violentamente. Pero no se quedan atrás las organizaciones criminales con sus actividades ilícitas como la corrupción, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, extorsiones, secuestros, fraudes, estafas, robos, asaltos, lavado de dinero, los ciberdelincuentes que también se aprovechan de toda esta situación para buscar la forma cómo robar a otros. Las personas que han muerto brutal y violentamente y que han creído en el Señor, debo decirles
debo decirles esto, porque hay muerte, es verdad, la muerte llegó, por el pecado la muerte ha entrado, pero la muerte en los creyentes es diferente. Médicamente, clínicamente se dice que la muerte es el cese de las funciones cardíacas y es también el cese del sistema respiratorio. Para nosotros los creyentes no solamente es eso, para nosotros es la separación del cuerpo con el alma. Así que todo aquel que murió violentamente, brutalmente, aunque haya sido doloroso, aunque haya sido una experiencia horrible, la muerte solo fue el camino para que las personas pudieran entrar a la vida eterna. Todos aquellos que murieron y su alma fue separada, los criminales, terroristas, comunistas y todos los que odian a los hijos de Dios no pueden matar el alma de una persona que ha puesto su fe en Jesucristo. Y allí nosotros tenemos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quién es que es capaz de destruir el alma de una persona? Es Dios. Dios que tiene el poder de destruir, que tiene el poder de traer su juicio sobre aquellos que son malos. Pero para aquellos que tienen a Jesús, sin importar la forma como hayan muerto, su alma no fue tocada, no fue arrebatada, ni el cielo les fue quitado, porque ese poder no tienen las personas que destruyen violenta y brutalmente a otros. La Biblia nos dice en el libro de Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Hay un juicio de Dios, porque Dios es justo, porque Dios, mis hermanos queridos, Dios hará justicia. Y por eso, porque la gente cosechará lo que está haciendo en esta tierra cosechará. La Biblia dice que al malo lo mata su propia maldad. Y el juicio de Dios va a llegar, tarde o temprano llegará. Por eso Romanos 12:9 nos dice, no se vengan, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí en la tierra se paga, pero también en la eternidad. Por eso no podemos tener en nuestro corazón venganza, sino que dejemos la ira en las manos de nuestro Dios, porque nuestro Dios hará justicia. La pregunta para aquellos que son criminales, que han matado, que no tienen misericordia, que no piensan en que estas personas tienen hijos, tienen esposa, tienen un hogar. Sé que hay bandas de criminales que entre ellos se matan, pero por esta maldad hay gente que no respeta la vida de personas que son creyentes. En algunos casos he oído testimonios de personas que han dicho que en esos momentos ellos le han preguntado a las personas si son creyentes y ellos han dicho que sí. Y hay criminales que respetan a los creyentes, pero hay criminales que no respetan la vida de nadie. Y allí los han dejado sueltos a ellos, los han dejado ir. Pero aquellos por lo menos tienen conciencia de que si cogen a un hijo de Dios, se meten con Dios. Porque hay de aquel que toque a sus hijos, dice la palabra de Dios. Hay de aquel quien toque la niña de sus ojos. Hay de aquel que haga tropezar a un pequeñito, dice la palabra del Señor. Es mejor que se ate una piedra de molino y se tire al mar. Pero la palabra del Señor todavía da esperanza para los criminales,
porque podemos decir y preguntar, ¿es posible el perdón para los criminales? El perdón de Dios es posible para todos, inclusive para los criminales, si estos se arrepienten genuinamente. Dios está dando la oportunidad para que ellos se arrepientan y ojalá lo hagan, mientras que a nosotros nos toca dejar la justicia en las manos de Dios y pensar que aquellos que murieron brutal y violentamente, ellos, ellos ahora están en el cielo. Aquellos que son creyentes, que creyeron en la promesa de Dios, que creyeron en Dios, aunque han muerto físicamente, la Biblia dice que viven delante del Señor. He visto a muertos con rostros de terror, pero he visto muertos que tienen una cara que duermen en paz a pesar de la tortura. Mis hermanos, el próximo video seguiré hablando de este tema porque sin duda trae consolación, trae fe, trae esperanza y nos permite conocer que nuestro Dios está en control. Bendiciones.